Estamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, abre sus Biblias a Marcos capítulo 5. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias disponibles allá. Y es mi ánimo usar la palabra de Dios mientras estamos estudiando. La semana pasada vimos en capítulo 4 cómo Jesús reprende una gran tormenta. Aprendimos que el propósito de la tormenta fue el probar la fe de sus discípulos. Los discípulos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, han escuchado sus palabras. ¿Me recuerdan? Jesús había enseñado el sermón de monte. Es algo que ellos habían escuchado. Ellos habían visto sus milagros. Y era tiempo de ver si la fe de ellos era verdadera o no. Es esencial que nuestra fe es probada. Porque eso es lo que demuestra si nuestra fe es verdadera o no. ¿Verdad? Es como reaccionamos en las tormentas de la vida, en las dificultades de la vida. ¿Corremos a Dios o corremos de Dios? ¿Verdad? Hay dos posibilidades. Y es esencial y esa es otra cosa. No todas las tormentas de nuestra vida es una prueba de nuestra fe. A veces es porque estamos en pecado. Es simplemente las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, si estamos caminando en pecado y estamos en la tormenta, no podemos decir, oh, Dios está probando mi fe. No. Él está tratando de tener su atención para cambiar esa cosa en su vida, para traerlo a arrepentimiento. ¿Verdad? Pero lo que aprendemos la semana pasada, ¿verdad? Los discípulos estaban caminando en obediencia cuando entraron la tormenta. En obediencia. ¿Por qué? Para probar su fe. En la tormenta los discípulos, ¿qué pasa? Fallaron de actuar en fe. Qué triste. Qué triste. Jesús calmó la tormenta con solo la palabra de su boca. Fue algo increíble en realidad. Y si yo estoy afuera y hay una tormenta y yo estoy diciendo, cállese, nada pasa. No tengo fuerza con mi palabra, pero Jesús con una palabra, todo fue calmado. Lo que demostró a sus discípulos que el creador y sostenedor de todo el universo estaba en la barca con ellos. Wow. Imagínense este momento. Es el único Jesús. Entonces los discípulos se maravillaron de Jesús y aquí es que retomamos el relato de hoy. Entonces Marcos capítulo 5, vamos a leer nuestra historia por completo. Empezamos en versículo 1 hasta 20. Y dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que él dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a su casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén. Por muchos de nosotros eso es una historia muy familiar, pero hay mucho que podemos aprender de esa historia. Primero, yo pienso que es importante que en versículo 1 dice que ellos llegaron al otro lado del mar. Si usted estaba aquí por el último estudio, eso es importante. Eso es exactamente como Jesús les había dicho, ¿verdad? Vamos por el otro lado. Entonces, no existe nada en este mundo que pueda impedir que nuestro Señor cumpla su propósito. Nada. En esa mañana los discípulos podían ver claramente que todo lo que Jesús dijo que sucedería, ¿qué? Sucedió. Jesús y sus discípulos llegaron al lado este del mar de Galilea, en la región de Gadarenos. Y es importante entender que este área del mar de Galilea, casi todos los habitantes eran gentiles. Esta región era conocida como la Decápolis, que estaba afuera de la tierra prometida. No sé si recuerda cuando estudiamos el libro de Josué, ¿verdad? Con la conquista de la tierra prometida y luego las divisiones de las tribus. Pero recuerda, hay 3 tribus o 2 tribus y la mitad tribu de Manasés. Ellos dijeron que queremos permanecer afuera de la tierra prometida. Es aquí. Esa región donde eso pasó es la gerencia de la mitad de la tribu de Manasés. ¿Ok? Simplemente para entender y recordar, y podemos ver cómo toda la Biblia queda juntos, ¿verdad? Entonces eso es la área. A este lugar el Señor se había propuesto ir.
Y al salir del barco, Jesús y sus discípulos se vieron frente a un hombre endemoniado. Entonces, eso para mí fue algo divertido para pensar en este momento, ¿verdad? Porque podemos imaginar las caras de los discípulos, ¿verdad? Y piensa, la noche antes, ¿verdad? Fue un día largo, ¿verdad? Pasando todo el tiempo con Jesús enseñando, no tenían tiempo para comer, dice en capítulo 4 o 3, capítulo 3 y capítulo 4, todas las cosas que Jesús está enseñando. Finalmente ellos están en la barca y en la noche que llega una tormenta, ellos están pensando, wow, casi moremos, ¿verdad? Y finalmente, y ellos obviamente no tenían la fe, entonces, y finalmente llegan al otro lado y están pensando en un momento de descansar, finalmente, y yo puedo imaginar, están saliendo la barca y están en las orillas y este loco está corriendo directamente a ellos, y ellos me voy en la barca de nuevo. Pedro está diciendo, ¿en serio, Jesús? No podemos tener un momento de descanso. Y no es simplemente un hombre corriendo, es un hombre lleno de demonios, gritando. Es increíble. Pero para mí, vea lo que describe este hombre en versículos 2 al 5. Este hombre era conocido por la gente de esta región, eso es primero. Es probable porque Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, ellos son ¿de dónde? ¿Recuerda cuál ciudad? Capernaum. Entonces, los gadarenos es muy cerca. Es probable que ellos han escuchado de este hombre endemoniado. No, ellos no están pasando tiempo allá, obviamente, pero saben esa región. Entonces, ese hombre era conocido por la gente de la región y por su condición, él había sido echado de su casa, ¿verdad? Era evitado por toda la comunidad. Él vivía entre las tumbas. No tiene una casa, no tiene nada. Es en las tumbas, con cuerpos. En una cueva, muy probable. Pasaba, dice, todo el día y noche gritando, siendo atormentado por los demonios. No puedo imaginar lo que está pasando en la mente de este hombre en cada momento, ¿verdad? Es algo increíble. Él se cortaba con piedras, y eso es lo que está pasando con él, y estaba desnudo. Y sabemos por eso él es que completamente solo. Y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? No dice. Posiblemente por años en esa área solo. Eso es el estado. Entonces es difícil comprender la situación de este hombre, ¿verdad? Para nosotros. Lo que tiene que haber pasado día tras día tras día. Pero el estado desesperado de este hombre es que es una oportunidad para ver el poder redentor de Jesús al sanar su vida. Eso es lo que vemos en esta historia. No es solo la condición de este hombre, pero el poder de nuestro Dios. Y esa es la cosa. Jesús cruzó el mar en medio de la tormenta para alcanzar este hombre. Nada más. No leamos otra cosa pasando aquí, solo por él. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando pensamos en lo que Jesús quiere hacer por este hombre, nada más. Al igual con nosotros.
podemos pensar hasta que el extremo Cristo fue para alcanzar nuestros corazones con su amor, ¿verdad? Podemos ver el extremo. Él fue hasta la cruz para alcanzarnos con su amor, con su gracia, con su misericordia. Eso es donde vemos. Eso fue lo que Cristo fue dispuesto a hacer para alcanzarnos, ir a la cruz. Qué grande es la demostración de su amor para nosotros. Pero también en esa historia vemos el otro lado. Podemos ver el deseo de Satanás para con cada hombre que fue creado por Dios. Para mí eso es súper importante. Él quiere destruir al hombre, ¿me escucha? Satanás odia al hombre porque Dios creó el hombre. Satanás odia la creación de Dios, nosotros. Entonces la gente que quiere jugar juegos con el mundo, ¿verdad? Un pie metido en el mundo y el otro en la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿No entiende su enemigo? Él quiere destruir su vida. Y tenemos un ejemplo. Este hombre. Esos son los resultados de lo que Satanás quiere hacer con cada hombre. Es eso. Es por eso vemos en 1 de Pedro 5, versículo 8, ¿qué dice? 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, ¿qué es la palabra? Devorar. Devorar. Satanás es un león que quiere devorar su vida. ¿Es eso amor? Ahí es obvio con este hombre que Satanás quiere lo mejor y lo más alto por este hombre, ¿verdad? No. Eso es lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Cuando queremos lo mejor y lo más alto por otros. Y eso es demostrado en ¿quién? ¿Satanás? No, en Jesús. Él fue a la cruz para demostrar que Él quiere lo mejor y más alto para nosotros. Satanás quería destruir a este hombre, pero Jesús vino para rescatarlo. Entonces, Jesús y los discípulos se bajan de la barca y se ven enfrentados con este hombre fuera de mente, endemoniado, corriendo hacia ellos. Y versículos 6 al 8, ¿qué dicen? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. La palabra aquí que dice se arrodilló en griego es un término militar. Es una palabra que denota homenaje a los que tienen rango superior. Quiero explicar eso porque algunas versiones con este versículo dice que este hombre vino y este demonio adoró a Jesús. Pero eso no es la palabra. Si su versión dice adorar, no es. Es simplemente el demonio sabe que Jesús tiene un rango superior de él. Es decir, los demonios reconocen la autoridad y poder superior que Jesús tiene sobre ellos. ¿Y qué le piden a Jesús? Que no los envíe
en ese momento al juicio final donde serán atormentados. Los demonios saben su final. ¿Sabe eso? Y eso es lo que ellos están pensando. Es like, no queremos ir en este momento. Jesús le dice que salga de ese hombre. El demonio sabía que él debe obedecer el mandamiento de Jesús. Pero le pide otra opción momentánea a Jesús porque sabe que el permanecer en ese hombre no es una posibilidad. Entonces eso es todo lo que está pasando en la conversación. En versículo 9 Jesús le preguntó al demonio su nombre y él respondió diciendo que Legión me llamo porque somos muchos. Y es aquí que aprendemos que este hombre tenía más que un demonio. Muchos eruditos creen que Legión era el nombre del demonio superior y por eso él habló por todos. Posiblemente, pero no sabemos exactamente. También Legión es la palabra usada para describir una compañía de soldados romanos. ¿Y cuántos soldados es en una legión? ¿Sabe? 6,000. 6,000. Lo que explica por qué tantos cerdos fueron afectados cuando los demonios salieron del hombre, ¿verdad? Si fue solo uno, creo que sería un cerdo corriendo por el mar, ¿verdad? Pero vemos todos. Los demonios le piden a Jesús que si pueden entrar a los cerdos que estaban cerca. Versículo 13. Vamos a leer de nuevo. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales era como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es importante que entendamos que Jesús nunca mandó a los demonios a entrar a los cerdos. Él dio permiso. Una gran diferencia. Y solo les permitió hacerlo. Los cerdos corrieron, se cayeron en un precipicio y murieron. Y todo pasó en un momento. Y de nuevo, en mi mente yo puedo ver a los discípulos. Primero la conversación entre Jesús y este hombre. Es like, wow, ¿qué está pasando aquí? Ellos recibieron permiso. Pueden ver los cerdos. Todos están corriendo como, no sé. Y están brincando en el agua. Es like, ¿qué está pasando aquí? Es algo increíble. Los hombres que estaban cuidando los cerdos corrieron para contarles a todos lo que había pasado. Ellos están pensando, no somos culpables, ¿verdad? Entonces, la gente en el campo y la ciudad vinieron a ver lo que había pasado. Al llegar, ven al hombre como, imagínense, sentado, calmado, vestido, en su juicio cabal. Y eso es decir, la transformación de este hombre fue completa. Fue completa, evidente. Fue obvio a todos, algo fue diferente. Eso es lo que sucede con cada persona que viene a Cristo como su Señor y Salvador. Es lo mismo. Él cambia la vida completamente. No es una transformación parcial, es una transformación completa. Es por eso
debería ser obvio a la gente en nuestra vida que somos cristianos. No es una sorpresa, usted sigue en Cristo, wow. Si alguien está sorprendido, yo estoy preguntando a mí mismo, ¿cómo estoy viviendo? Que eso es una sorpresa a la gente en mi vida, que yo estoy caminando con Cristo. Debería ser obvio, oh no, él está loco por Cristo. Cristo es su vida. Cuando estamos hablando, la única cosa que él quiere hablar es de Cristo. ¡Qué bueno! O podemos hablar de cosas tontas. Cristo es nuestra vida. Como sabemos, es una transformación completa. Segundo de Corintios 5:17. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tipo de criatura? Nueva. Las cosas viejas que pasaron. He aquí, y eso es la palabra clave, todas son hechas nuevas. Todas. Es una transformación completa. Todo es nuevo en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Es lo que vemos con este hombre, ¿verdad? La gente llega. Cuando venimos a Cristo, Él nos hace algo completamente nuevo. Eso es lo que vemos en este hombre. Y me encanta eso. Versículo 15 dice que al verlos, ellos tuvieron miedo. They're like, wow, ¿qué pasó con este hombre? Tienen miedo, lo que significa, la gente vio a este hombre y se maravillaron. They're like, wow, algo increíble sucedió aquí. Ellos no podrían creer que fuera el mismo hombre. Eso es la idea. No, eso es algo diferente. Es el mismo hombre. La gente vio a este hombre completamente sanado y a la misma vez que 2,000 cerdos muertos en el mar. Entonces, versículos 16 y 7, leamos de nuevo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En versículo 15 dice que ellos vinieron a Jesús. No al hombre, no a los discípulos, no a los cerdos. Para mí eso es importante. Ellos vinieron a Jesús. Y esto es el primer paso para cada persona, ¿verdad? En ese momento, tuvieron la oportunidad de tomar una decisión acerca de Jesús, ¿verdad? Ellos pueden ver todo lo que está pasando y ellos están enfrente de Jesús. De reconocerlo y aceptarlo como el Mesías o no. Eso es su momento. Todos en esta región conocían al hombre endemoniado. Todos ellos evitaban pasar por esta área porque le temían. Pero vemos aquí que ellos estaban más preocupados con la pérdida económica, es decir, los cerdos, que el milagro que sucedió con este hombre. Y wow, eso para mí, cuando yo estaba leyendo, eso es una enseñanza en sí mismo. Cuando estamos enfocados más en las cosas del mundo que un milagro de Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, eso es un milagro.
Pero no podemos experimentar eso si estamos enfocados en otras cosas del mundo. Ahí. Y eso es lo que vemos. Ellos pueden ver 2,000 cerdos, un milagro y el Salvador del mundo. ¿Y cómo responden? ¿Viste? ¿Qué dicen? Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le dice, vaya Jesús. Ellos temen que perderán más cosas si Jesús permanece en esa región. Si hoy es 2,000 cerdos, mañana ¿qué? Qué triste. Y Jesús honra la petición de ellos y se van de ahí. Y algo interesante es que la Biblia no menciona ningún otro acontecimiento de Jesús en esta región. No vemos en los evangelios que Jesús volvió a esta región de nuevo. Wow. Ok, ¿no quiere? Está bien. Me voy donde alguien quiere escuchar las buenas nuevas. La gente en esta área le rogó a Jesús que se vaya. También vemos al hombre que había sido sanado rogando a Jesús también. En versículo 18 dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hay dos otras cosas, ¿verdad? Es completamente opuesto. Ellos están diciendo, vaya. Y él está diciendo, oh, por favor, quiero ir contigo. ¿Qué contraste entre ellos y este hombre? Este hombre ha experimentado la gracia, la misericordia y bondad del Señor en su vida. Sin duda este hombre reconociendo el señorío de Jesús y es motivado por su agradecimiento a Jesús o su amor hacia Jesús y quiere permanecer con él. Jesús se sube a la barca para irse de esa región y este hombre a la orilla del mar le ruega que le permita ir con él. El deseo de su corazón es permanecer con Jesús. Y esta es la cosa. Cuando hemos recibido la bondad, la gracia, la misericordia y amor de nuestro Señor, no existe otro lugar donde queramos estar. Eso es la verdad. Porque no hay nada mejor. Hemos experimentado lo mejor en Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que preferíamos algo menos? Deseamos su presencia. Porque nuestro hogar está con Él. Y eso es cuando sabemos, sin duda, que Cristo es nuestro tesoro. Y eso es lo que vemos en este hombre. Es like, no. Donde tú estás, esto es donde yo quiero ir. Siempre. Si está aquí, está allá. Por otro lado, me voy. Y esto debería ser nuestro deseo. Solo quiero ir donde Cristo está. Jesús lo escucha y en versículo 19 dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre había sido excomulgado de su familia. Porque a veces cuando alguien está leyendo ese versículo, wow, eso es un poco difícil. Él quiere ir. Él quiere seguirlo como un discípulo. Pero Jesús, necesitamos entender, Él sabe todo. Y Él tiene un corazón de compasión. Él sabe que este hombre ha sido separado de su familia, amigos, comunidad, todo por mucho tiempo. Cristo puede ver la oportunidad por este hombre, ¿verdad?
Entonces, Él quiere que Él vaya con su familia, amigos, toda la sociedad. Jesús le dice que su lugar está con su familia. Primero, Él sería un testimonio vivo de la gracia y bondad de Dios. Y esa es la cosa, cada persona que lo viera de ahora y en adelante, porque estamos hablando de Él hoy en día también, se recordaría del poder de Jesús. Jesús le dio una comisión. En vez de seguirlo, dice, tengo una comisión. El mostrar a su familia que las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y la frase que el Señor ha hecho en griego habla de una acción con resultados completamente finalizados. Él no necesita preocuparse con los demonios de nuevo, ¿verdad? Eso es la idea aquí. Es decir, su cura era permanente. Él tiene la oportunidad de testificar acerca de la gran compasión de Dios sobre él, con toda su familia y la gente alrededor. En versículo 20 vemos que él respondió con obediencia. No vemos él discutiendo con Jesús, no quiero ir. Él caminó en obediencia completa y proclama todo lo que el Señor había hecho por él a todos y a la gente queda asombra. No solo su familia, dice en el versículo que él fue básicamente evangelizando todo el Decápolis. ¡Wow! Es increíble. Entonces, cuando Cristo es nuestra vida también, eso es lo que tenemos. La oportunidad a declarar las cosas maravillas de nuestro Señor. Esto no significa que cada persona que escuche el mensaje cree. Pero podemos dejar a la gente asombrada, pensando en quién es Jesús. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, somos sanados también. Y su obra es completa. ¿Sabe eso? Somos sanados por la sangre de Jesús. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y eso es la clave. Y por sus heridas hemos sido sanados. Sanados como este hombre. Por las heridas de nuestro Señor somos sanados. 100%. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros debería llevarnos a proclamar a todos de su gran gracia, misericordia, bondad y amor. Como este hombre aquí testificando de la gran compasión de nuestro Dios. Es compasión hacia nosotros. Esta historia nos muestra que nadie está fuera del alcance de Jesús, ¿verdad? Si hay un hombre existe que la gente está diciendo, creo que Jesús no puede ayudar a este hombre. ¿Qué vemos?
Él fue sanado completamente. Y escuchamos gente, es que Jaime, usted no sabe las cosas que yo he hecho en mi vida. Yo soy la peor persona en el mundo. Bueno, está bien. Si usted es la peor persona, Dios puede alcanzarlo. No importa. Y quiere hacerlo. Vemos Cristo cruzando en la tormenta simplemente para alcanzar a este hombre. Si Él quiere cruzar la tormenta para alcanzar a este hombre, si Él está dispuesto a morir en la cruz para nosotros, es para alcanzarlo. Y es un regalo. No requiere nada de usted, con la excepción de fe. Ponga su fe en Él. Eso es su parte. Wow. Creo que es la parte más fácil. ¿Verdad? Es lo que Cristo quiere hacer. Esto es el dulce mensaje que tenemos para compartir con todos en nuestras vidas. Entonces, haga su parte. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por esta historia. Simplemente para recordar que no hay nadie afuera de su alcance. Que su deseo es alcanzar cada corazón. Señor, si hay alguien aquí que no tiene una relación contigo y está pensando, Jaime, yo soy lo peor persona en el mundo. No. Cristo quiere sanar su corazón, su vida por completa. Y cuando venimos a ti, somos una nueva criatura. Y todas las cosas de nuestras vidas son nuevas. Esto es lo que recibimos cuando recibimos Cristo como nuestro Señor y Salvador. Señor, para nosotros que tenemos una relación contigo, Señor, que somos intencional en compartiendo las buenas nuevas con los perdidos, usando nuestro tiempo sabiamente para su reino y para su gloria. Y pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.